Bueno, lo primero y es saludar a nuestro querido colaborador Antonio Alonso. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Está diciendo que está de trabajo hasta aquí, que menuda Semana Santa, que no ha podido ni ir a una procesión. Hasta arriba. Son días intensos en el trabajo de las mascotas. Cuando los dueños salen, pues nos dejan, nos confían sus mascotas. Y si no fuera por Antonio, pues que pobrecitos míos. Bueno, que están muy bien cuidados. Ahora hablaremos con Antonio y de la importancia, y es un tema muy interesante, siempre lo es, pero comprender, Antonio, el por qué las emociones actúan tan directamente en esa obediencia, influyen en que nos obedezcan, no nos obedezcan, en que vayan a lo suyo, vamos, aunque lo tengan un poquito aprendido. Vamos a hablar antes con Defensa Animal Palentina, con la protectora desde Palencia, con Raquel. Buenas tardes, Raquel. Hola, buenas tardes. Ay, qué contenta te veo, Raquel. Sí, bueno. ¿Has descansado estos días? ¿Has descansado? No, realmente no. Hemos estado con mucho trabajo con los perretes y tal, pero bueno, pues es a lo que nos dedicamos a fin de cuentas. Así que claro que sí, claro que sí. Bueno, a ver, cuéntanos, estamos viendo un vídeo, es precioso y muy simpático, muy bueno. ¿Qué cara de bueno tiene Simón? Siempre tienen cara de buenos. Cuéntanos. Sí. Bueno, pues Simón es una hembra de Fíjate, pensaba yo que era macho. Muy mal. No, la pusimos como en honor a Simón de Beauvoir porque la rescatamos el Día de la Mujer. Entonces quisimos ponerla un nombre reivindicativo y por eso elegimos el nombre de Simón. Muy bien, muy bien. Tiene, desde diciembre del 2015, su dueño, por llamarlo de alguna manera, la abandonó en la perrera con un problema bastante importante de peso y también un problema neurológico en las patas. Nosotros vimos que pues no lo estaba pasando realmente bien y nos decidimos a hacernos cargo, asumimos su custodia y bueno, pues a buscarle solución a sus problemas. ¿Y ha estado en alguna casa de acogida, Raquel? Sí, lleva desde el principio en una casa de acogida donde convive con otro perrete, con bebés. La verdad que ella es que tiene muy buen comportamiento, se adapta perfectamente, que sea una perra enorme, puede vivir perfectamente en un piso, no es un animal que requiera mucha actividad, ella es muy tranquila, no es nada destrozona, la deja si se queda tumbada. Quiero decir que es un solete, entonces podría vivir tanto en un piso como en un chalet, o sea que el tamaño no sea impedimento para darle un hogar, porque a fin de cuentas, pequeño o grande, a todos hay que sacarles a hacer pis, a hacer sus cosas. Entonces, en este caso, bueno, pues aunque ocupe un poquito más, quiero decir que da mucho menos guerra que un animal más pequeñito. Efectivamente, pues tiene cara de solete, efectivamente, de muy buena chica. Pues ahí está ese vídeo de Simón, en honor, como decía ella, al Día de la Mujer, Simón de Beauvoir. Muchísimas gracias, Raquel. A vosotros, como siempre. Todas las personas interesadas saben dónde tienen que contactar, o bien con el programa o bien con la Defensa Palentina, la protectora de Defensa Palentina. Y un besazo enorme. Cuídate, Raquel. Igualmente. Muchas gracias, igualmente. Y que encontremos pronto ese hogar para Simone. Bueno, vamos con las emociones, que son tan importantes a la hora de poder conseguir lo que queremos de nuestra mascota, que en un momento dado sea obediente, que se porte bien, que no encordie, que no sea un niño malcriado, en este caso una mascota malcriada, y aunque se lo hayamos enseñado, pues no sé lo que pasa con las mascotas, que tú antes me decías, se les cortocircuitan el razonamiento. Sí. Las emociones, muchas veces ahí cuando estamos, pues van los clientes, pues que enseñar un sentado, un tumbado, un quieto a un perro es una cosa muy sencilla. Entonces muchas veces bien dicen, bueno, pues si sabe sentarse, sabe tumbarse, sabe quedarse quieto, y sin embargo luego en la calle, cuando aparece un perro, o cuando de repente suena un petardo, o cuando aparece el perro del vecino con el que se lleva mal, y entonces ya no me oye, ya no se sienta, ya... Bueno, pues ¿Qué le pasa si se lo sabe? La lección se la sabe, pero lo primero que hay que pensar es que la emoción es un proceso interno que es involuntario. Las emociones se le vienen a uno encima, ¿no? Pasa igual a nosotros. Hay veces, pues quien tenga miedo a una avispa, cuando ve una avispa, la emoción se le lanza. Y entonces automáticamente, dependiendo de la cantidad de emoción, que también hablaremos de eso, pues va a reaccionar de una manera u otra, a veces con coherencia y a veces con incoherencia. Entonces, sí, porque hay personas un poco incoherentes. Sí, bueno, incluso aunque no estén emocionadas. Aunque no estén emocionadas, sí. Entonces, la emoción como es un proceso que no controla en un principio, pero vamos a pensar, por hacer un símil, que la emoción es como un motor que funciona con varios combustibles. Y dependiendo del combustible con el que esté funcionando, te va a dar unas conductas o te va a dar otras. Entonces, por ejemplo, las emociones más
más básicas que hay es la de la alegría. Pues la emoción de la alegría es una emoción positiva. Generalmente el residuo que queda es positivo en el perro cuando la siente. Sí. Pero también es activante, siempre genera conductas, no genera postración. Entonces, se pueden ver poner muy contento cuando llegas a casa y que dices, oh, es que llego a casa y me hace unas fiestas terribles y no hay manera de controlarle y se me sube y me mancha la ropa. Bueno, pues eso es el motor, la emoción se dispara. Y entonces, bueno, pues genera conductas inadecuadas. Aquí, por ejemplo, pues he traído varios vídeos donde se va a ir viendo pues, cómo reaccionan las mascotas ante la presencia, por ejemplo, del dueño. En este caso, pues unos le chupan, otros brincan, dependiendo de la cantidad de emoción, porque es una cosa... Bueno, este va como un avión. Entonces, tú ahora dile a este animal... Siéntate, túmbate. Claro, pero si está despepitadito, ¿dónde va? Luego tenemos otras emociones que son, por ejemplo, el miedo. El miedo es una emoción que es de valencia negativa, es algo desagradable, y el miedo además puede introducir conductas o activas de emprender una huida, o sea, que generan conducta, o hay miedos muy grandes a los que no se puede uno defender o tomar, uno no puede huir, y entonces también generan conductas de postración, de indefensión aprendida. Esta emoción además es una de las peores emociones para poder trabajar a un perro. La alegría es una muy buena emoción, la alegría del dueño o la alegría de jugar con un juguete, con un mordedor, con una pelota, con un palo. ¿No veis? Aquí, por ejemplo, estamos viendo una conducta de miedo. Se acercan con prudencia, aquí están tranquilizando, están intentando dejar que el perro poquito a poquito vaya tomando el acercamiento y la decisión, ¿no? Luego tienes la ira. La ira es el enfado, es una emoción que se produce sobre todo cuando algo sobrepasa los límites del perro. Sobre todo es que es importante leerlas, porque a veces los perros nos dan esas expresiones, nos están diciendo en qué estado emocional estás. Sí, sí. Claro, que te dan señales, pero que no nos percatamos. Claro, entonces lo primero que tienes que aprender es ver en qué emoción está el perro en ese momento. Aquí, por ejemplo, es la ira. Aquí está cabreadísimo, por ejemplo. Aquí es ira. Claro. Aquí es ira porque tiene otro perro alrededor que no quiere que o está sobrepasando los límites o el acercamiento. Entonces lo que el perro quiere es echarle, huir. Bueno, qué enfado tiene. Negativa, porque es una valencia negativa, es incómoda y genera además un estrés residual malo para el perro, y además es activante porque lo que hace es que genera conductas de procurar echar o apartar lo que le molesta. Luego de aquí, además del miedo, porque el miedo es curioso, la emoción del miedo se une con otro montón de ellas, porque también podemos tener, a través del miedo, puede canalizar en agresión defensiva. Me siento tan incómodo por lo que estoy sintiendo que necesito apartarlo. Y si no se va a ello, lo aparto yo, lo echo yo. Entonces ahí hay a veces agresión defensiva por miedo. Que también se puede desarrollar con la ira, ¿no? Sí, puede ser. O, sí, es que, esa situación ahí, a ver si se va un poco y si unidas. no... Aquí normalmente suelen ser posesión de recursos, protección de recursos, de querer echar a un animal a otro. Ahora lo mismo, a ese perro que está en esa situación, vas y le dices que se siente, que se tumbe o no. Claro. Entonces dirán los telespectadores, bueno, entonces ¿para qué les enseñamos las cosas si luego no vamos a poder llevarlas a cabo? Pues lo primero que debemos de pensar es que las emociones no solamente es el estado emocional en el que está, si está contento, si está enfadado, si tiene miedo o si tiene pena, que la pena también, hay perros que se entristecen por algunas cosas. Mira, aquí tenemos... ¿Y esto será pena? Esto es tristeza, esto es pena. ¡Uy, qué perros pobrecito! En un estado, una valencia es negativa, emocionalmente es desagradable para el perro y además es postrante, no generas conductas. ¿Sabes? Aquí tenemos otro perro. Estos generalmente son perros que se han abandonado, echan de menos a los dueños, están desubicados. Pobrecitos. Y se mezcla un poquito la pena, la inseguridad, el miedo, pero sobre todo son situaciones muy postrantes. No solamente tenemos que tener en cuenta el estado emocional, sino la cantidad de emoción, que ahí es donde está el problema. Ahí es por lo que los perros no nos obedecen. ¿No? Normalmente los problemas de agresión son uno de los problemas que más nos visitan, y los miedos y las fobias también. Nosotros lo que tenemos que mantener siempre es un buen balance entre la cantidad de emoción y el cerebro, la cognición. O sea, nosotros necesitamos que haya
que la emoción no dirija el qué tenemos que hacer, porque la emoción es una cosa visceral, es poco razonada. Y sin embargo, la cognición, el proceso razonado tenemos que intentar que ante un estímulo la emoción no suba demasiado. Porque si sube demasiado, al final es la emoción la que dice lo que hacemos. Y a veces dices, bueno, pues tengo mucho miedo, pues voy a cruzar de repente la carretera. Y como estoy muy asustado, ni me fijo si viene o no viene un camión o viene un coche y automáticamente me atropellan, ¿no? Pues entonces lo importante es mantener siempre un buen balance emocional, un equilibrio en el que la emoción esté presente, es inevitable, porque es algo que decíamos que se le viene al perro encima, pero que el perro todavía mantenga el oído en nuestra voz. Cuando esto se dispara, cuando nos vamos a niveles emocionales muy altos, automáticamente se desconectan todos los sentidos. O sea, no oye. No oye. Entra en un estado que se llama rapto emocional. Y en ese momento nosotros no podemos transmitir información porque se bloquea el oído, se bloquea la vista y el perro solo tiene un objetivo, huir o conseguir de forma loca lo que quiere, esa pelota, o ir a pegar a aquel perro porque estoy muy cabreado o le tengo mucha manía. O sea, a lo que no hay que llegar es a la intensidad de las emociones, Nada. Bien sea de ira, de tristeza, de alegría, de lo que sea, pero que sea siempre una emoción un buen balance, un nivel medio que mantiene conectado todavía el cerebro y de esa manera nosotros vamos a poder transmitir ese sentado que Oye, le hemos en este caso que explicado. estamos viendo también está enfadadito, ¿no? Esto es agresión, esto es agresividad. Esto lo que están haciendo es defendiendo su propiedad. En los dos perros. Además, si os fijáis, hay en ciertos momentos que como empiezan a estar emocionalmente muy altos, redirigen la agresión el uno al otro. Se tocan y automáticamente ¡pac! Le pega un mordisco el uno al otro. Cuando si estamos los dos a defender el sitio, no tiene sentido que nos enredemos entre nosotros. Sí. Pues eso se redirige la agresión por eso, que no es Fíjate, ahora mismo ha ocurrido. O sea, si estamos los dos a lo mismo, ¿por qué nos pegamos entre nosotros? Claro, si nosotros, Pues con nosotros no hay problema. eso es una emoción muy alta. Entonces, cuando eso nos pasa, lo primero que tenemos que hacer es desviar, apartar el perro del foco que emite esa perturbación o esa subida. Si veo que estoy entrando en una capa de hielo que no puedo manejar, automáticamente me aparto, aumento la distancia y generalmente aumentando la distancia baja la emoción. Generalmente. Si no, unos necesitarán 1 metro, otro 2, otro 3 y otro 15, dependiendo. Y a partir de ahí recuperamos el perro. Y sobre todo preparar a través del adiestramiento y del día a día y del trabajo estrategias alternativas. Media, ¿no? Enseñarles control, el control del entorno, autocontrol, gestionarse ellos mismos, sobre todo poniendo alternativas. Aquí están en la alegría. Entonces aquí ahora dice, bueno, pues es que le suelto en el parque y el perro no viene. Claro, ahora mismo es imposible que venga. No te está escuchando, está él otra cosa. A correr con los perros, a jugar y automáticamente pues no te oye. Todas estas cosas se trabajan. Claro, porque es que yo ahora sabes lo que pienso, pues esos vídeos maravillosos que acostumbras a traer, donde hacen todas estas cosas y les dices una palabra y se quedan tiesos. Porque nosotros incluso allí lo que hacemos es que a medida que vas trabajando las mascotas, nosotros les vamos subiendo los niveles emocionales y les enseñamos a mantener un control incluso en que ese es el truqui del almendruque, ¿sabes? Que es incluso en emociones altas, a medida que tú vas haciendo más que diestros los perros, y te obedezcan. Emociones más altas y vamos metiendo la obediencia. Poquito a poco, subimos emoción, mantenemos. Claro, nos hemos pasado, bajamos. Muy especiales donde no, pero me da lo mismo, dos perros muchas están jugando horas. en el parque, yo le llamo y tiene que venir. Eso sería lo suyo. Pues es aprender a manejar esa emoción, en ese caso la alegría. Y eso se trabaja, poquito a poco. Claro, por eso digo que ese tipo de perros que están acostumbrados a un entrenamiento... Todo. Claro, y bueno, que no hay color. Son 3 años, 3, 4 años lo que te tiras. No es algo fácil, no es algo fácil. Bueno, Antonio, que nada, que seguimos en nuestra tarea interesante de poder ayudar a nuestras queridas mascotas. Antonio Alonso. Y a ustedes, pues mañana no habrá programa, ya saben que estarán nuestros compañeros desde la Campa de Villalar. 23 de abril, día de nuestra comunidad, festividad de nuestra comunidad, pero ya el miércoles, inmediatamente y sin interrupción, vamos a ver, estará con ustedes. Que sean felices. Come and play my game.